valores, ¿de acuerdo? Eduardo, ¿me puedes leer por favor la definición de valores? Sí, claro. Valores. Son principios que nos permitirán orientar nuestro comportamiento en relación a la meta de realización social. La creencia en tal valor y no en otro hará que prefiramos esto o aquello o que rechacemos lo otro. Asimismo, los valores son un camino a la hora de satisfacer deseos o de alcanzar la plenitud. Bien. El valor Ah, relativo es... no, adelante. El valor relativo es subjetivo, individuales y culturales, por lo que es sinónimo de valor personal y cultural. El valor absoluto, por el contrario, es filosóficamente universal e independiente de puntos de vista individuales y culturales. Ok, entonces, cuando hablamos de valores, precisamente hablamos de determinados comportamientos que nos van a regir como sociedad. Entonces, estos comportamientos es los que, esos valores más bien es lo que nos van a decir la forma en cómo debemos de comportarnos. Y yo la pregunta que les hago a ustedes es, ¿qué valores a ustedes los rigen como persona? Díganme 3 valores. Normalmente nosotros cuando obviamente actuamos de cierta manera, tenemos en nuestro comportamiento, tenemos en nuestra mente y somos conscientes de cuáles son los valores que normalmente nos rigen como personas y eso hasta nos hace diferentes los unos a los otros, ¿no? Porque a lo mejor unos les ponemos más valor, por ejemplo, a la honestidad que a, no sé, que a la libertad, entonces, o a la gratitud, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaría que alguno de ustedes o los dos pudiera compartirme, les doy 1 o 2 minutos para que lo reflexionen, que pudieran compartirme cuáles son los valores, 3 valores que a ustedes los rigen como personas y que obviamente rigen su comportamiento todos los días. Les doy 1 minutito para que lo piensen y después no lo compartan, ¿de acuerdo? En lo que Tere se conecta. Si lo están pensando, ¿verdad? Sí, Ok. yo creo que los 3 valores principales que me rigen son el respeto, la honestidad y la libertad. Ok, gracias. Gabriel. Yo soy de honestidad, gratitud y algo independiente. Ok, bien. Bueno, si yo pudiera decir, ahorita en la mente se me vienen 2, si yo pudiera decir, no, 3. Sí, sí tengo los 3. Que puedan regirme como persona y que rigen mucho de mis comportamientos es igual la honestidad, la lealtad y la perseverancia. Son valores que normalmente rigen mi comportamiento. Entonces, si se fijan, esos valores nos hacen ser diferentes como personas, pero también nos hacen tener una vida llevadera, una vida más armónica con las demás personas, porque entonces si nos está diciendo que seamos, por ejemplo, honestos, entonces sabemos en nuestra mente, lo tenemos consciente en nuestra mente, que si nosotros nos regimos por ese valor, entonces obviamente tenemos que demostrarlo en nuestros comportamientos y lo tenemos que demostrar al día, ¿de acuerdo? Entonces eso obviamente hace que nosotros actuemos de una manera o que actuemos de otra manera. E incluso cuando nosotros mismos nos damos cuenta cuando no estamos como siendo congruentes con los valores que normalmente nos rigen, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, si uno de nuestros valores es la honestidad y nosotros decimos una mentira, pues nosotros mismos nos estamos engañando y nos damos cuenta que entonces no nos estamos rigiendo por los valores que creemos que no regimos, ¿no? Entonces ahí vendrá el juicio moral y evaluaremos si estuvo bien o si estuvo mal nuestro comportamiento, ¿de acuerdo? Ok, entonces finalmente terminamos con otro concepto que es la equidad. Y si me puedes hacer el favor de leerlo, por favor, Gabriel. Sí.
Equidad. Aristóteles la aplicó como una justicia aplicada en caso concreto. Se puede relacionar con los términos de igualdad social, imparcialidad, ecuanimidad. La equidad es más que nada una cualidad de muchas podrás observar en su personalidad. Y por esta razón, por no tener que regirse por nadie, sino por lo concreto objeto y dar cada una cual lo que le corresponde, es que muchas veces en ellas resolverá o compensará aquellos que la justicia no puede o no se haya, no pueda o no se o no le haya, no se le haya escapado de sus manos. Ok. Sí. Ok, gracias. En otras palabras, Eduardo, cuando hablamos de equidad, ¿a qué nos referimos? A una forma de justicia que se basa en la igualdad de condiciones. Sí, o sea, no se está a favor o en contra, sino que tiene que ser en un plano igualitario. ¿De acuerdo? Y se le da a cada quien lo que le corresponde. Entonces, si hablamos también de justicia, hablamos que cada quien es responsable, como lo veíamos sobre la responsabilidad, cada quien es responsable de sus actos. Entonces, en el momento en que tú actúas, hay una consecuencia y esta consecuencia puede ser buena o puede ser mala. Y entonces, dependiendo también de la consecuencia y de tu actuar, es como también se te va a ejercer, por ejemplo, la justicia o se te va a ejercer también parte de la equidad. O sea, tú no vas a valer más que el otro, sino que estamos en planos igualitarios. Que eso es lo que se supone que debería de pasar, ¿verdad? En la realidad pasa algo completamente diferente. No es lo mismo ser, por ejemplo, un hijo de un político a no ser hijo de un político, ¿no? En el país es lo que pasa. Pero bueno, no nos vamos a meter en temas escabrosos y más bien vamos a continuar con lo que nos corresponde, ¿de acuerdo? ¿A algunos de ustedes les ha escrito Tere? No, ¿verdad? No. ¿O que tengan su número? No, ok. No. Sí, se me hace muy raro que no pueda conectarse. Ok, entonces vamos a continuar. Seguimos con la misma línea de la ética, pero ahora vamos a ver, es un tema un tanto controversial porque es una mezcla entre ética, ciencia y tecnología. ¿De acuerdo? Entonces es algo muy, muy interesante, pero vamos a ir platicando poco a poco cuál es esta relación que existe entre la ética, entre estas normas morales y la ciencia y la tecnología, ¿de acuerdo? Hablando de temas controversiales para nuestro ensayo, este puede ser un tema controversial, entonces les puede dar información también si es que llegan a preguntar de eso. No creo que les lleguen a preguntar, pero por si las dudas, pues tenemos aquí este tema, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos entonces de ciencia, tecnología y relacionado la ciencia y la tecnología con la ética. ¿De acuerdo? Entonces, te voy a pedir, por favor, Eduardo, que nos puedas hacer la lectura, a iniciar la lectura, por favor. Sí. Ética, ciencia y tecnología. La tarea fundamental del investigador es humanizar la ciencia. La construcción de la ciencia no puede ser ajena al mundo de los valores humanos. La tecnociencia y la ética deben de encontrarse a manera de dos razones complementarias. Hoy día estamos asistiendo al debate público en los medios de comunicación social sobre el uso de embriones humanos para la experimentación y obtención de células madre pluripotentes. Es en el terreno humano donde debe plantearse el debate. ¿Es lícito utilizar un ser humano, aunque sea en estado embrionario, como medio y no reconocerlo como un fin en sí mismo?
Veamos las 10 palabras claves sobre ética de las profesiones. Que yo no diría palabras claves, yo más bien diría como principios éticos. Adelante. 1. Procura ante todo mantener la libertad y la independencia de los poderes fácticos en la elección del tema de investigación y en la metodología a desarrollar. 2. Eduardo, creo que se te cerró el micrófono. Sí. No utilices los descubrimientos científicos sino en beneficio de la humanidad y niega tu cooperación a la investigación en lo que pueda dañar directamente a los seres humanos y al medio ambiente. 3. Debes ser consciente en todo momento de los fines que guían tu investigación y debes ser capaz de poner límite a la desmesura porque la tecnología no conoce límites. Piensa en la verdad, es patrimonio para todos los humanos. Y comunica con honestidad, generosidad y alegría tu propio saber. No pierdas nunca la actitud. Número 5. No pierdas nunca la actitud de búsqueda. La búsqueda es asintótica y nunca llegarás a conseguirla plenamente. Debes ser constante en el trabajo emprendido. Si creíste en conciencia que merecía la pena comenzar, debes estar dispuesto a reformular tus propias hipótesis, si la experimentación te demuestra que son falsas. Ok, nada más dame un segundo. ¿Alguien sabe qué es asintótica? No. ¿No? Ok, fíjense bien, lo vamos a volver a leer. No pierdas nunca la actitud de búsqueda. La verdad es asintótica y nunca llegarás a conseguirla plenamente. ¿Esto qué quiere decir? Asintótica es que intentas alcanzar algo, llegar a algo, pero no llegas completamente. ¿De acuerdo? Por eso dice, y nunca llegarás a conseguirla plenamente. Ujú. O sea que no podemos llegar a la absoluta verdad. ¿Sí? De acuerdo. Adelante. Número 7. No tengas nunca prisa en ser el primero. La prisa te llevará a proponer hipótesis no bien establecidas. 8. No extrapoles más allá de los límites de tu propia ciencia No extrapoles más allá de los límites de tu propia ciencia tus afirmaciones, evitando todo tipo de reduccionismo en las concepciones del hombre y del mundo. 9. Debes ser competente en tu saber, pero huye de la competitividad y de cualquier tipo de lucha en la investigación y presentación de los resultados. 10. Goza siempre con tu quehacer, de manera que la investigación en libertad sea la fuente de tu felicidad y la realización personal. La humanización de la ciencia y de la tarea investigadora ayudará a la liberación de la humanidad y a la convivencia de un mundo más justo y más humano. Ok, muchas gracias, Eduardo. Con esto, ¿qué podemos concluir? Digo, es un tema muy polémico, es un tema mucho más extenso, más que una cuartilla, pero de manera general, ¿qué es lo que podemos concluir con esta relación que nos está proponiendo este texto que primero nos dio un ejemplo de cuáles son los temas, digamos, que se debaten? Digo, hay muchísimos, pero entre ellos nos pone el uso, por ejemplo, de los embriones como para ciertos investigaciones o ciertos experimentos. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir de esta relación entre la ética, sabiendo que la ética es todo este conjunto de normas morales que nos rigen como sociedad y que nos rigen como humanos? Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros relacionamos esta ética con la ciencia y la tecnología? ¿Qué es lo que podemos concluir? ¿O qué es lo que nos está proponiendo esta relación también? ¿Para mí? ¿De quién quiera? Pues yo creo que la ciencia y la tecnología se deben relacionar con
la naturaleza y con el ser humano, Ujú. de manera que sea productivo para todos y no afecte negativamente al ser humano o al medio ambiente. Ujú. Excelente, muy bien. Y Gabriel, ¿tú qué piensas? Pues estoy de acuerdo de esa parte, donde yo veo como más de que tenemos que como adaptarnos a lo que es la tecnología, la ciencia, y aquí pues, nos nombra como lo del ser humano, que los embriones y todo eso, como que la gente se incomoda, pero es como una realidad que esos estudios nos puede ayudar demasiado a nosotros. Ujú. No sé. Exactamente. Sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Básicamente lo que nos está proponiendo es que también sea esos avances científicos y esos avances tecnológicos no solamente se vean como sí, obviamente siempre tiene que estar regido para encontrar beneficio de la sociedad y en beneficio del ser humano. Entonces, yo con lo que me quedaría es que esta relación entre la ética, la ciencia y la tecnología es que no se deshumanice la ciencia y la tecnología, o sea, que simplemente se vea como algo que nos puede permitir tener un avance tecnológico y tal vez nos pueda ayudar, sí, pero que también se tome en cuenta precisamente al hombre y que no se deshumanice, no que nada más se vea como por el simple hecho de avanzar científicamente a costa del ser humano, ¿no? Sino que también sea a favor del ser humano durante el proceso de poder encontrar o alcanzar esta verdad o este invento o este avance tecnológico, ¿no? No en contra del humano, sino también como a favor y humanizando precisamente la ciencia, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la ciencia tiene que ser excluyente de la tecnología o tiene que ser excluyente de la ciencia, por supuesto que no, o sea, el humano tiene que ir a la par de los avances y tiene que ir a la par de los inventos o de los avances tecnológicos. ¿De acuerdo? Entonces no podemos hablar como de algo totalmente separado, sino que tiene que ir de la mano, en conjunto. ¿De acuerdo? Ok, entonces nos vamos a pasar, ya casi terminamos, para contestar también nuestro examen. Y en la siguiente página tenemos, no vamos a dejar a un lado la ética, más bien vamos a hablar ahora de algo que está muy relacionado precisamente con la ciencia y la tecnología, como lo es la bioética. Entonces vamos a ver qué es la bioética y cuáles son los principios bioéticos con los que se debe de regir precisamente todos estos avances tecnológicos y todos estos avances científicos. ¿De acuerdo? Te voy a pedir, por favor, Gabriel, por favor, que inicies la siguiente lectura de tu página 170. Y Tere no se conectó, ¿verdad? ¿Quién sabe qué ha pasado? Ok. Ujú. Bioética. La bioética estudia los aspectos éticos de los avances de métodos, tanto las medicinas como De la biología. de la biología. Ujú. Pero la bioética no se limita para nada en el ámbito médico o biológico, sino que en su campo de acción y de su estudio también incluye todos aquellos problemas morales que atañen a la vida general, ocupándose entonces también de aquellas cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la defensa de los animales. Ujú. La relación del médico en su paciente debe estar fundamentalmente el sólido principio ético válido vigente Vigente. y de aceptación general General. que, que garantice a ambos protagonistas un correcto proceso de una Armoniosa relación. armoniosa relación. Ok, tú mismo, Gabriel, con tus palabras, ¿qué es lo que puedes decirnos sobre la bioética? La biótica dice que pues, es como, nos habla sobre todo lo que es biología, Ujú. es como la defensa de los animales pues, y del medio ambiente. Ok. ¿Alguna otra cosa que deseas agregar?
Ok, fíjense bien, en otras palabras, porque de repente tiene un poquito elaborado, pero en otras palabras, básicamente la bioética lo que trata de estudiar son los problemas éticos que se originan a raíz de la investigación científica. ¿De acuerdo? En este caso de la investigación biológica, nos pone de la investigación médica. Entonces, más bien es esta relación precisamente de la ética en relación a problemas que pueden surgir en la ciencia. Por ejemplo, utilizar humanos para hacer ciertas investigaciones o utilizar animales, por ejemplo, en vez de humanos. Entonces, eso es un problema ético, porque entonces, a ver, ¿qué utilizamos? ¿Animales o utilizamos seres humanos? Pero ¿cómo vamos a utilizar animales, no? Pobrecitos animales, pero entonces vamos a utilizar los humanos. Entonces, es ese tipo de problemas éticos que van surgiendo conforme al ejercicio de la investigación. En este caso nos habla de la investigación biológica, de la investigación médica, pero también se puede remontar a otro tipo de ciencias, no solamente la medicina o la biología, puede ser incluso, por ejemplo, la psicología, puede ser incluso la sociología. Entonces, ahí es donde entra precisamente ese dilema ético entre si es correcto o no es correcto, por ejemplo, que yo utilice humanos o que yo utilice animales, pero ¿por qué entonces tengo que utilizar humanos y no animales? Entonces, es ese estudio precisamente de la bioética que van surgiendo esas cuestiones a lo largo del quehacer científico y que la bioética se dedica a eso, a resolver realmente si se puede o no se puede, si procede o no procede, ese tipo de problemas éticos que van a surgir durante la ciencia, ¿no? Porque entonces, si se pretende tener un avance tecnológico, se pretende tener alguna investigación que va a ser la cura para el SIDA o va a ser la cura para tal enfermedad, pero entonces necesito utilizar humanos, pero yo sé que en ese proceso de utilizar, incluso la palabra, ¿no? Utilizar humanos para poder encontrar la cura de esa enfermedad es de carácter ético, es de carácter ético, es un problema ético. ¿Lo utilizo o no lo utilizo? Porque sé que puede tener consecuencias, puede a lo mejor tener un daño, puede tener alguna que pueda desatar alguna consecuencia negativa en su salud. Entonces, ese tipo de problemas éticos, que si es correcto o no es correcto, es lo que va a estudiar la bioética. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos algunos principios básicos, que básicamente son 4, principios bioéticos en los que se rige precisamente, la bioética, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a terminar precisamente con estos principios bioéticos de si se puede o no se puede, si está mal o no está mal. Entonces ya eso pues se valorará a través de un juicio o de un juicio moral, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces, Eduardo, ¿me puedes por favor Sí. leer el principio de beneficencia? ¿Qué significa? Ujú. Principio de beneficencia. En el ámbito médico, este principio obliga al profesional de la salud a poner el máximo empeño en atender al paciente y hacer cuanto pueda para mejorar su salud, de la forma que considere más adecuada. Es un principio ético básico que se aplica primariamente al paciente, aunque también a otros que pueden beneficiarse de un avance médico en particular. Es el principio ético primero de las actuaciones médicas y responde al fin primario de la medicina, que es promover el bien para el enfermo y la sociedad. Ok, bien, En gracias. él han fundamentado los Okay. códigos médicos desde el juramento de Hipócrates. Listo. Ok, en otras palabras, ¿qué entendiste? Pues que el propósito principal de la medicina, así como de los médicos, es anteponer y tratar en la medida de lo posible, garantizar la salud de los enfermos o de algún sector en específico de la sociedad. Promoviendo el bien, ¿no? Para el Ajá. enfermo. Y tiene que ser, y ese propósito tiene que ser la prioridad.
Ujú, exactamente. La prioridad tiene que ser promover el bien para el enfermo, ¿de acuerdo? Y no solamente para el enfermo, también para la sociedad, como lo dice aquí. ¿Sí? Muy bien, excelente. Muchas gracias, Eduardo. Nada más denme un segundo, porque me estaba hablando Tere. Ok, ya. Siguiente principio, por favor, Gabriel. Bueno, Antes de principio que se nos acabe el tiempo. de no Maleficencia. maleficencia. La práctica médica ha estado asociado con la máxima Latina. latina premio on Non. conocer, No sé. no seré, sobre todo no hacer daño. De los médicos hipocráticos practicaban Practicaban y enseñaban. enseñar este principio es destino a la Dis- beneficencia. distinto. Distinto a la beneficencia, ya que él debe de no dañar a la más obligatoria en la Obligatorio. Ujú. que exigencia de promover el bien implica sobre todo el Imperativo. imperativo hacia las actividades, el bien y hay que evitar el mal. El daño que se haga a una persona es más rechazable en, en ciertas circunstancias que en el que no haber promovido su bien. La exigencia ética es más Imperativo. Imperativo. imperativa Que se impone. de este principio se deriva para el médico normal correctamente como no matar o no causar dolor. Ok. En tus palabras, ¿qué es lo que podemos decir de este principio? Ah, Gabriel. Cierra En el tus... micrófono. Ah, Ya, sí. cierra el micrófono. Es como dice aquí, sobre todo lo principal es no hacer daño, Ujú, no dañar, sobre todo aquí nos hablan de los ujú. médicos, que lo principal es como no matar y no causarles dolor. Daño. No causar dolor y no causar daño. Muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces, nos quedan otros dos principios y terminamos con este tema de ética y ecología. Digo, bueno, ahorita terminamos primero bioética y después continuamos con ética y ecología y finalizamos ya todo lo que tenga que ver con ética, ¿de acuerdo? Entonces nos quedan dos principios, el principio de autonomía y el principio de justicia, recordando que entonces la autonomía es la capacidad que tenemos cada uno de los seres humanos para establecer nuestras propias reglas y comportarnos de tal manera, ¿de acuerdo? Entonces, como dice este principio, de acuerdo a nuestro texto, este principio se basa en la convicción, es decir, en la decisión que yo pueda tomar de que el ser humano debe ser libre de todo control exterior y ser respetado en sus decisiones vitales y vitales básicas. Se refiere al respeto debido a los derechos fundamentales del hombre, incluido en la autodeterminación. Es un principio profundamente enraizado en el conjunto de la cultura occidental, aunque ha tardado en tener repercusiones en el ámbito médico. Significa el reconocimiento de que el ser humano, también el enfermo, es un sujeto y no un objeto. ¿De acuerdo? Eso es muy importante y yo creo que eso es lo que rige precisamente el principio de autonomía. Es decir, que no se le tiene que ver al enfermo como si fuera un simple objeto, sino que sigue siendo una persona. A pesar de que esté enfermo, a pesar de que esté en esa condición, sigue siendo una persona y sigue siendo una persona que tiene también autonomía y que la puede ejercer. Cabe aclarar que el reconocimiento de este principio no significa que la decisión moral no tenga en cuenta el bien de los demás. La autonomía no significa
automáticamente que el paciente haga o elija lo que quiera. Eso también es muy importante, porque obviamente si el paciente está enfermo, por ejemplo, de diabetes, y que le digan, a ver, señor, tiene que tomarse estos medicamentos y lo que sea, pero eso atenta contra su salud, o sea, el hecho de que él decida no tomar, por ejemplo, pues ahí hay un juicio moral que tendríamos que evaluar, ¿no? Sucintamente, que significa breve, el principio de autonomía significa que en el terreno médico, que el paciente debe ser correctamente informado de su situación y de las posibles alternativas de tratamiento que se le podrían aplicar. Esto es muy parecido, por ejemplo, yo lo relaciono mucho cuando normalmente a nosotros nos enseñan lo que no tenemos que hacer, pero no se enseñan lo que sí tenemos que hacer. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, a ver, esto es lo que no tienes que hacer, pero al mismo tiempo yo te voy a enseñar lo que sí tienes que hacer y cuáles son tus posibles alternativas de comportamiento y de cómo ejercer tu comportamiento. Entonces, esto aplica también para la bioética y sobre todo para la parte de las personas enfermas, donde se les tiene que informar de manera correcta cuál es la situación que está viviendo y qué es lo que va a pasar si él sí lleva a cabo, por ejemplo, su tratamiento, o qué es lo que va a pasar si tú no llevas a cabo tu tratamiento, ¿no? Y cuáles son las alternativas. Entonces, ya finalmente tú decidirás, tendrás la autonomía de hacerlo o no hacerlo. Asimismo, significa que debe de respetarse las decisiones de los pacientes que después de una adecuada información tienen la suficiente competencia para tomar la decisión. Eso también es muy importante, que tengan la competencia para poder tomar una decisión, porque obviamente hay personas en un estado vegetativo que obviamente no va a poder tomar una decisión, ¿no? En cualquier caso, no debe entenderse de manera absoluta el principio de autonomía, que no se respeten las opciones del enfermo, aunque posea competencia, cuando son contrarias a las normas de la práctica profesional o a la ética del médico. Ok, entonces terminamos con el principio de justicia y terminamos con esta parte de bioética, ¿de acuerdo? Para finalizar en ética y ecología. El principio de justicia se refiere a la obligación de la igualdad de los tratamientos y respecto del Estado en la distribución equitativa de los recursos para prestar los servicios de salud, de investigación, etc. Tradicionalmente la justicia se ha identificado con la equidad, con dar a cada uno lo que le corresponde. Esta justicia o equidad no significa que se deba tratar a todos los pacientes de la misma manera, obviamente no, pero sí a cada uno que tenga acceso a los servicios médicos adecuados, dignos y básicos. Asimismo, en el trato con el paciente, el médico no debe de interponer sus juicios de valor ni hacer distinciones por origen racial, sociocultural o socioeconómico, ya sea creencias religiosas, ideológicas o de otro índole, sino que el médico solamente debe ver el paciente, al ser humano sufriente, que acude a él en busca de un alivio a su dolor, a un sufrimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que es básicamente el médico tiene la obligación de brindar de manera igualitaria los tratamientos y no con base a un elemento de discriminación como lo puede ser de origen racial, religioso, de creencias ideológicas, y que el médico sobreponga o interponga más bien algún juicio de valor que él tenga con respecto a la persona, ¿no? Entonces no puede hacer distinciones. Ok, de manera general, ¿dudas o preguntas sobre la bioética? No, ¿No? Ok. No. Ok, entonces terminamos con ética y ecología. Nada más denme un segundo porque se me está acabando la batería. Listo. Ok, entonces rápidamente terminamos con ética y tecnología. Es una situación parecida con la relación entre la ética, la ciencia y la tecnología, pero en este caso más bien hablamos ahora de ecología, ¿de acuerdo? Entonces para eso pues hay que entender también qué es la ecología, que finalmente la ecología es el estudio
de los seres vivos que habitamos tanto el planeta, o sea, también nos podemos incluir nosotros como seres humanos, que habitamos el planeta, que habitamos este medio, y cuál es la relación que nosotros como seres humanos también tenemos con este medio y con la naturaleza en la que estamos incorporados, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, si hablamos precisamente Queda de... menos de 1 minuto ya. Para- Muchas gracias. Ok, nos vamos a la otra, ¿de acuerdo? A la otra conversación. Ahorita los veo.